Hoy vengo bien armado, ¿verdad? Bien armado. Vamos a ir les había dicho, ¿no?, que iba a predicar en el tema sobre tierra de gigantes. Tierra de gigantes. Ese va a ser el mensaje de esta mañana. Y mucha gente cree que cuando se habla de David y Goliat, gracias hermano, gracias, es sencillo ese tema y es uno de los temas más profundos que hay. Y vamos a irnos al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. Y vamos a ver las dos armas, las armas del Antiguo Testamento y las armas del Nuevo Testamento. Primer libro de Samuel, el capítulo 17, verso 40. Cada vez que uno predica, ya Dios le habló a uno y uno se edifica también en el mensaje y el que lo está dando también se goza porque está recibiendo la misma palabra que los que están al frente. Estamos, ¿verdad? Vamos a leer entonces este texto glorificando a las tres divinas personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a dejar ahí la lectura porque la vamos a desarrollar en el nombre de Jesús. Y vamos a estar hablando, puede tomar su asiento, ya oramos. Por eso traje mi morral, que es lo que usaba el pastor en aquel tiempo. El cayado yo no lo traje porque el cayado ahora es nuestra Biblia. En aquel tiempo pues era la vara, pero sí viene equipado porque traje mis piedras también. Así que vamos a tener cuidado. ¿Ya? Traje mis 5 piedras, las que menciona David, 5 piedras lisas. Traigo una de un color diferente, ¿ya? Y también traigo mi honda, bien equipado. Yo usé la honda, yo sé manejar bien la honda de cuero que se usaba antes, la que se usaba, y esta dependiendo la distancia, así uno calculaba a dónde iba a caer la piedra. Dependiendo, uno calculaba la distancia y así, azotaba la honda, y así soltaba uno la pita, donde soltaba una pita y se quedaba con una. Esa era la honda de la que usaba David en aquel tiempo. Y sus 5 piedras, una la ponía acá, adentro, ¿no? Acá, y ahí se empezaba a darle presión, y ahí soltaba la piedra, y lleva una velocidad muy grande, velocidad grande. Cuando era niño, a los 6, 7 años, me mandaban a cuidar zanates. Me daba un miedo porque era un niño, y tenía que ir a cuidar zanates, a espantarlo porque se comían la siembra. Y yo usaba municiones en mi honda y tiraba la honda con municiones de piedras para espantar a los zanates porque eran demasiados los zanates. Entonces, para ir entendiendo, David, siendo un pastor, él conocía muy bien. Pero la pregunta, vamos a ver, ¿por qué David llevaba 5 piedras lisas? Las 5 piedras proféticas que David llevaba en su saco. Él sabía que con una iba a derribar a Goliat. Él no necesitaba más piedras, solamente con una iba a necesitar. ¿Cuál era el motivo por qué él llevaba 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos. Goliat número 1, con la primera piedra él pensaba derribar al primer Goliat. Pero tenía 4 hermanos, en total eran 5, por eso él llevaba 5 piedras. Entonces, si los demás llegaban en apoyo, David iba a derribar a los otros 4. Él tenía la seguridad. Estas eran las armas del Antiguo Testamento.
Pero esto, como es profético, nos lleva al Nuevo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento ya no usamos esas armas. Ahora nosotros usamos estas armas, los cristianos. Es muy diferente las armas del Antiguo Testamento a las armas del Nuevo Testamento. Entonces, entramos en el mensaje. Había un hombre muy fuerte de los filisteos. Ellos confiaban en el hombre porque era muy grande. Era uno de los gigantes. Acuérdense que antes del diluvio habían gigantes. En Génesis 4 ya encontramos los primeros gigantes. Y los gigantes después del diluvio. Y hoy en día siguen habiendo gigantes. Vamos a descubrir cuáles son los gigantes de hoy en día. El descuido de la iglesia. Hay un descuido por el cual la iglesia está descendiendo. Porque la iglesia confió en sí misma y no confió en Dios. Vamos a ver, y David, siendo un hombre fuerte, sabía que Dios estaba con él, pero él se confió y tuvo un gigante que también lo derrotó. No podemos confiarnos, porque el enemigo dice que anda como león rugiente, anda rodeando la tierra, buscando a ver a quién puede devorar. Y el que esté descuidado lo va a botar. Esté en la iglesia o no esté en la iglesia, lo va a derrumbar si no tiene cuidado. Si no está bien cimentado en la palabra de Dios. Entonces, el hombre amenazaba al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Y el gigante más grande que el pueblo de Dios tenía en ese tiempo era el miedo. Saúl tenía miedo de enfrentarse al gigante. El gigante de Saúl era el miedo. No quería enfrentarse al gigante. Por allá andaba rodeando, evadiendo el tiempo. Los soldados tenían miedo de enfrentarse al gigante. El miedo los tenía atormentados a ellos. Pero alguien tiene que levantarse. Dentro de la iglesia o donde sea, alguien tiene que levantarse y decir, hasta aquí el miedo. Porque hoy en día mucha gente tiene miedo. Pero es que hay un Dios que está ahí arriba, que nos está vigilando. ¿Sabe usted que hay un Dios que nos está vigilando? Pero también el enemigo nos está vigilando. Dios nos vigila y a veces uno le tiene más miedo al enemigo sabiendo que Dios nos vigila, nos guarda, nos cuida. En el libro de Jeremías, ahí encontramos donde a Jeremías lo estaban vigilando a ver cómo caía. Jeremías 20, 10 y 12, ahí encontramos esto, donde Jeremías lo estaban vigilando a ver cómo él caía de la fe. Y nosotros ahora mismo también nos están vigilando a ver si caemos de la fe. El enemigo nos está vigilando por todas partes. Vamos a una tienda y aquí no hay ningún hermano. Y vemos cualquier cosa y algunos agarran una uva a la boca. Pero ya le quitaron la balanza. Porque muchos andan probando, testeando las frutas en los supermercados. Y ahí ya está pesado, tienen pesado y ya robamos una fruta. Creemos que nadie nos está viendo, pero arriba nos está viendo Dios. Dios nos vigila y también el enemigo vigila. Y usted sabe que la gente hace cosas y aparentemente nadie los vio. Pero al poco tiempo salió un video por ahí que alguien estaba grabando lo que estaba haciendo. Alguien, y según nadie lo vio, nadie. Pero allá alguien está grabando y de repente aparece la grabación. ¿Y quién me vio? ¿Quién me descubrió? Pues es que tenemos que ser íntegros.
Vamos hablando del miedo de los gigantes que vamos a enfrentar hoy en día. Por eso David tenía 5 piedras lisas, porque una piedra lisa ya está moldeada, no es rústica. Nosotros somos piedras lisas ya, porque estamos moldeados. No somos piedras rústicas, somos piedras lisas ya moldeados para atacar al enemigo. Las armas de nosotros son espirituales. Lo que sucede es que nosotros tenemos un miedo a la oración. Si una cosa el cristiano le tiene miedo es a la oración. No me dejes mentir que el día de la oración es poca la gente que aparece. En todas las iglesias, no me refiero aquí, en todas las iglesias. Iglesias de unos 100 el día de oración, unos 10, 15 aparecen. Y los demás tienen miedo a la oración. ¿Por qué le tenemos miedo a la oración si es la comunicación que tenemos con el Creador? Ya a muchos cristianos se les secó el aceite que tienen en las rodillas. Ya cuando quieren hincarse, las rodillas donde rechinan. Ya no hay aceite porque ya no hay costumbre de orar, de tener esa comunicación. Y ese es uno de los peligros que estamos cayendo. De no tener esa comunicación con Dios. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar a esos 5 gigantes que atacan al mundo? Voy a darle los 5 más vistos, pero hay una cantidad de gigantes que atacan. Cualquiera, todos nosotros tenemos un gigante. Todos tenemos un gigante. Saúl tenía un gigante. El miedo. Job tenía un gigante. Job, el miedo. El temor que tenía, dice Job. El miedo que tenía vino a suceder. El miedo que tenía de perder las finanzas, de perder la familia, de perder muchas cosas y de perder la salud. Job tenía ese gran gigante que era el miedo. No solo Job tenía ese miedo, Moisés tenía miedo también al gigante, ese era el miedo de él. No quería servir a Dios. Dios lo llama y lo empieza a llamar Moisés aquí, y Moisés poniendo excusas, evadiendo el llamado de Dios. El miedo de Moisés, que lo atacaran, y no tenemos a un Dios grande. El miedo de él, no quería regresar. Uno de los miedosos. Y imagínense, hermano, quién era Elías. Que decía que descienda fuego del cielo y caía fuego del cielo y quemaba aquel montón de soldados. Y llega un momento que el gigante lo atormenta, el miedo, cuando lo amenaza a una mujer llamada Jezabel, y a correr el miedo, el gigante de Elías. El miedo es más terrible. Le voy a contar lo que me pasó. Nosotros teníamos 2 fincas de café. Pero para ir ahí había que pasar por un cementerio. Y a mí me daba miedo pasar por el cementerio. Estaba joven, estaba niño. Y me mandaban a ver el café en 2 horas de camino en caballo para ir a ver el café. Había que salir a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Y una vez iba yo a pie y por el cementerio y empiezo con la sombra de la luna y veo la sombra y pienso que un muerto me iba siguiendo. Y yo empiezo a correr. Y yo miraba la sombra y más corría del miedo. De repente algo se me trabó en la nariz y más, peor, me zumbaba la nariz, me silbaba la nariz. Más corría del miedo. El miedo es lo peor que puede haber en nosotros, pero no era nada. La sombra y algo se me puso en la nariz y ahí me silbaba y yo corría más miedoso. Cuando ese gigante empieza a atacarlo a uno pierde cualquier valor que uno haya tenido. Fue lo que pasó con Elías. Cuando le dijeron que lo iban a matar, Elías desaparece y se va. Y el poder que Dios le había dado. Estos son los profetas.
Imagínense el temor que tenía. El gigante. ¿Cuál gigante a nosotros nos ha atormentado por mucho tiempo? Hoy lo vamos a descubrir. El servidor de Eliseo tenía un gigante, Giezi. Y el gigante de él era el dinero. Él atormentaba el dinero. Pero estaba con el profeta de Dios. Cuando el hombre que fue sano de la lepra se fue, él va y lo alcanza y dice el varón de Dios que necesita tal cosa y tantas cosas. Cuando no había necesidad de eso, el gigante lo destruyó porque quedó fuera. La familia desapareció. Ese es el caso de Giezi. ¿Cuántos gigantes han habido en las Escrituras? Ahora mismo vamos a hablar de David, que él destruyó al gigante Goliat. Pero más tarde él confió en la humanidad de él mismo. Y había un gigante que se llaman emociones y lo turbaron y lo hicieron caer. ¿Por qué? Porque hubo un descuido. El descuido del ser humano lo lleva al fracaso. El descuido de David fue dejó ir a los soldados solos y él tenía que ir también con ellos. Y él se queda en la terraza y ahí la vista lo traicionó. Las emociones lo traicionó. Al ratito vayan a traerme a Betsabé, una mujer casada. No solo cometió eso, sino que también mandó a matar al marido. El gigante, cómo lo destruyó a David. Y miren las consecuencias, más adelante, unas consecuencias, un desastre familiar en la vida de David. Hay un gigante que destruye a la familia. El gigante fue el destructor de la familia de David. Lo que pasó con su hija violada, su propio hermano. Muerto un hermano, muerto otro hermano. Mire qué desastre familiar por un descuido de un hombre en la casa. El descuido de un varón en la casa donde tiene que cuidar su familia, velar por su familia, velar por su esposa. Estoy hablando de los enemigos, de los gigantes que hay a nuestro alrededor. Después de caer David, vemos otro gigante, el miedo a los discípulos. El gigante de los discípulos era el miedo a los fantasmas. Ellos tenían miedo a los fantasmas. Cuando vieron a Jesús que iba caminando en las aguas, empezaron a gritar de miedo, a temblar, fantasma. Cuando, hermanos, estamos con Jesús, cuando la iglesia tiene el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿por qué la iglesia tiene miedo? Me refiero a la iglesia en general, no solamente aquí con nosotros. Hoy la iglesia está decayendo, el enemigo ahora se siente en primera fila el enemigo. En primera fila se sienta a atacar a los miembros de la iglesia. El enemigo se mete y ya no pide permiso para entrar, ahora entra. Se metió hasta en la cocina, porque cuando están cocinando, a veces las hermanas allá, pero allá están cocinando y están criticando, ahí está el enemigo metido. Porque hay un descuido en la iglesia hoy en día. Mire, el gigante que llevó a la muerte a Ananías y a Zafira. El gigante de ellos era el amor al dinero. El amor al dinero y la mentira es el gigante que los destruyó. ¿A cuántos ministros ha destruido un gigante hoy en día? ¿Cuántos ministros han caído de la gracia? ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas han caído de la gracia por falta de engrasar sus rodillas? Porque cuando estamos conectados con Dios, orando, no pasan esas cosas.
Pero cuando uno se despoja ya, pierde la línea, la noción, entonces el enemigo entra y se infiltra en uno mismo. ¿No nos damos cuenta que el enemigo es tan cruel? Las ofertas que le viene haciendo y el enemigo no duerme porque él vuelve. Si la primera vez lo rechazó, vuelve a ver, él insiste. El cuidado que tenemos que tener nosotros es estar conectados con Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mucha gente cree que porque viene a la iglesia, canta, brinca y tantas cosas, cree que ya va a ir al cielo, pero saliendo de estas puertas hace cosas que no son agradables a Dios. Vamos a ver cómo la iglesia tiene que enfrentar el primer gigante. Y el primer gigante a la iglesia es familiar, es el matrimonio. Es el primer gigante que ataca a la iglesia, el matrimonio. Porque el matrimonio, en un hogar, hay pleitos en la casa, a veces hay excepción de personas entre los hijos, ahí está ya el primer gigante trabajando. Fue lo que pasó con Rebeca e Isaac. La excepción de personas, la destrucción familiar, cómo se metió el enemigo en ellos allí. Isaac, él quería o tenía partido con Esaú. Pero Rebeca, su partido era con Jacob. Había una división familiar y el enemigo se metió ahí y fue la destrucción de la familia. El enemigo se mete en la familia a través de, puede haber dentro de la familia alguien o un hijo que se cambió de dirección. No estaba de acuerdo como Dios lo hizo. Hay mujeres que no están de acuerdo como Dios las hace. Hombres igual. Y toman una ruta diferente. Contrario, ustedes me entienden lo que quiero decir. Una desviación. Se desvían de cómo Dios los hizo y es la destrucción de la familia. ¿Por qué Satanás se mete ahí? Porque destruyendo la familia no hay iglesia. Es lo que a veces no entendemos, que la iglesia es la que forma, la familia forma la iglesia. Si no hay familia, entonces no hay iglesia. Y él sabe que va a destruir la familia, destruir a la iglesia. Él odia a la humanidad. Entonces se mete en el matrimonio. La segundo gigante que enfrentamos, quizás a unos no les afecta en el matrimonio, pero hay un gigante que se llama enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, mucha gente empieza a claudicar. Dios no me sanó, Dios no me quiere. Empieza la gente a murmurar y a alejarse de la iglesia porque Dios no lo sanó. Pero es que a veces no entendemos que hay un proceso que tenemos que pasar. Y ese gigante de la enfermedad destruye a muchos cristianos. Pero yo digo, cuando dimos el paso de fe, tuvimos una convicción para aceptar a Cristo. Y si tuvimos esa convicción, ¿por qué no permanecemos en esa misma convicción? ¿Por qué abandonamos la fe? Traicionamos la fe. Muchas personas están en la iglesia, entran y salen. Entran y salen. Pero un día se van a quedar afuera. Un día el enemigo los va a atacar fuerte y se van a quedar afuera, o la puerta se va a cerrar. Porque Cristo está por venir, ya viene pronto, lo que estamos viendo es cosa seria.
Entonces yo debo de estar esperando al que me prometió. No los dejo solos, voy a volver por ustedes. Si Él dijo que va a venir, va a venir. Y si yo muero, lo espero muerto. Pero lo estoy esperando. Y si estoy vivo, lo espero vivo, como dijo el apóstol Pablo. Pero tener la convicción, porque el infierno es cruel. El diablo es cruel. El diablo no perdona a nadie. Hay 4 demonios atados en el río Éufrates que son peor que Satanás. Más crueles que Satanás. Porque Satanás es un gobierno. Y los demonios esos son crueles, son torturadores. Satanás dirige nada más. Como un gobierno. Es un gobierno. El gobierno está allá sentado en el palacio, donde sea. Pero él manda y tiene sus agentes que hacen las cosas. Así es Satanás. Hay 4. Y uno de ellos es el de Persia, el de Grecia. Que cuando Daniel estaba orando, imagínense, Daniel 21 días de estar esperando. Ese era un gigante. 21 días de estar orando, esperando la respuesta que bajara. Y la respuesta estaba dada. Porque desde el primer día que él se dispuso, dice, Dios escuchó su oración. Gloria a Dios. Y muchas personas dicen, a mí no me oye Dios. Sí oye. Sí oye. Lo que pasa es que hay una pelea entre nosotros mismos, hay un gigante entre nosotros que no nos deja y hay que pelear la bendición que ya está. A Daniel ya le habían mandado la respuesta. Pero en el aire fue interceptada por un príncipe, un demonio. Y ese es uno de los que está en el río Éufrates, atados ahí. Y si no, nosotros cómo haríamos aquí? Si ni una hora queremos orar. Imagina 21 días tenía Daniel. 21 días tenía y llegó la respuesta. Aunque tarde, pero llegó la respuesta. Le fueron a avisar. Pues no podía bajar, dijo el arcángel, porque el príncipe de Persia se me opuso. Porque Él no quiere que nosotros recibamos la bendición para que nosotros blasfememos. Esto es lo que pasa. A veces estamos clamando y no viene. Siga clamando. En el aire está. ¿Cuántas peticiones están en el aire que no han bajado? Miles de millones, porque no las peleamos. Están en el aire. Las de Daniel estaban en el aire. No bajaba. Hasta que el arcángel vino a auxiliar, a pelear. Cuando un hermano esté en lucha, ayudémonos unos con otros a pelear esa batalla. Daniel estaba luchando y él no podía recibir la bendición. Vino otro ángel a ayudarle. Vino Miguel a ayudarle para que la bendición bajara, porque si no, todavía estuviera en el aire ahí peleando. Hay tantas bendiciones. Dios nos ha dado cantidad de promesas. Cantidad de promesas. Unas quizás son más fáciles de recibir, otras son más difíciles de recibir. Entonces estamos en la enfermedad, donde para muchos es un gigante, porque no los deja concentrarse, no los deja adorar, no los deja pelear. Pero el profeta dijo, aunque no haya fruto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo esto yo me voy a alegrar y voy a alabar y voy a glorificar a Dios. Hayan fruto, no haya fruto. Pero cuando hay trabajo, la gente está contenta, está la refri llena, la gente está contenta, pero espérese que se acabe la refri. Espérese que se acabe lo que va a haber, lo que viene ahora. A ver,
Por eso Jesús hace una pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Porque muchos el gigante los está destruyendo. Está el otro gigante, el número 3, que es la esclavitud. Y el enemigo lo que quiere es esclavizarnos. Incluso hasta en los trabajos nos quiere esclavizar. Y si nosotros somos inteligentes, dice que tenemos que darle a Dios primero lo que es de Dios. El tiempo a Dios primero. Pero hoy en día le ofrecen en el trabajo, quédate 1 hora, 2 horas más. Pero a veces es el mismo enemigo que está trabajando. Dice la gente, recibí una bendición, me dieron más tiempo. Pero es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de Dios. El tiempo que le tenemos que dar a Dios, en adorar a Dios. Y ese tiempo me lo está robando el enemigo porque aparentemente me están dando una bendición para que yo trabaje más. Pero es para quitarme el gozo y que yo no vaya a la iglesia. Y uno debe de programarse, uno tiene su compromiso con Dios. Cuando recibimos a Cristo, uno hace un pacto con Él. Y dice, te voy a servir hasta todos los días de mi vida. Contaré un caso de un hermano de Guatemala. Digo, no sé si es hermano ya. Venía. Y lo perdieron en el desierto, se perdió. Y él hizo una promesa y le dijo al Señor que si lo sacaba de ahí le iba a servir. De repente le llegó un hombre y le dijo, lo subió a un lugar alto, le dijo, ves, aquí hay luz. Hay una luz en un lugar. Sigue esa luz. Sigue esa luz. Y cuando llegues a esa luz, ahí te esperas. Y él hizo eso como 2 días para llegar a esa luz. Y ahí lo recogieron y lo sacaron de ahí. Y él, contento, alababa a Dios y decía esto, que Dios le había ayudado y trabajaba y iba a la iglesia. De repente le fueron aumentando el trabajo y fue quedándose y se quedó. Ya no llegó a la iglesia. Y había hecho una promesa a él, a Dios. Y Dios sabía que él iba a fallar, pero lo hizo para que en aquel día no hayan reclamos. Ahora no va a la iglesia. Porque tiene mucho trabajo, no sabemos nada de él. El trabajo lo sacó de la iglesia. Aparentemente es una bendición porque hay más dinero. Sí, hay más dinero. Pero le tengo una mala noticia. En el infierno no hay tiendas donde gastar el dinero. En el infierno no hay nada donde gastar, no hay zapaterías, no hay nada para ir a invertir ahí. Ahí se quema todo el dinero. Ahí ni siquiera agua hay, nada. ¿Para qué entonces? Tanto afán de la vida. Esclavizados en el trabajo, esclavizados en todos lados. Satanás lo que quiere es que la gente esté esclavizada en un lugar. Cuando Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que había, Él nos libertó y ahora somos libres para adorarle, para glorificarle y para decir, Señor, heme aquí estoy. ¿Qué gigante nos está destruyendo? Aparentemente, a mí nada me está obstruyendo, no hay ningún gigante, aparentemente decimos. Pero cuando obedecemos a Jeremías, lo que él nos dice en la escritura, y Jeremías entiende y dice, párense en los caminos. Primeramente, párense es meditar. Pararse a meditar. Tómese un minuto usted y medite
Y dice, pregunten por la senda antigua, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua y caminen por esa senda antigua. Caminar. ¿Por qué? Jesús dijo, ¿por qué se abaten las naciones? ¿Por qué nos agarra aquella desesperación? Cuando vamos para el trabajo, usted ve a la gente así, va, se le meten a unos, ahí van avanzando furiosos, que van rápido, que les hizo tarde. Pero véalos, si para la iglesia hacen así lo mismo, para la iglesia, no. No. Somos deudores. Le debemos a Dios. Ay, después de la esclavitud, esclavos al dinero, esclavos a las deudas, esclavos a tantas cosas. Hay otro gigante que nos atormentan. Cada piedra es para cada gigante. Las 5 piedras proféticas de David, porque tenía 4 hermanos, para los 5 gigantes. Y las piedras de nosotros son para estos gigantes. La deuda. Otro gigante que viene a destruir a la iglesia, la deuda. Porque a veces nos metemos a deudas que no podemos soportar. No podemos, y viendo nuestra entrada que no es suficiente para solucionar la deuda. Cuando es solucionable, no hay ningún problema. Pero hay gente que si gana, vamos a decirle, vamos a ponerle $100 al mes, vamos a poner eso. Pero su deuda es de 200 al mes. ¿Cómo va a poder salvar esa deuda si Dios dice no le debas nada a nadie? Cuando tiene para ir saldando la deuda, porque eso es correcto. Pero la gente le agarra que envidia, que porque aquel tiene tanto, yo también quiero. Ese es el problema que había en Corinto. Cuando, hermanos, Dios dice que nos conformemos como estamos. ¿Para qué? La avaricia. En una ocasión yo recuerdo que en una temporada cuando ya se prepara la tierra para trabajar, allá con mi papá hay unos lugares que son planadas, que son joyas. Se trabaja con bueyes. Iba un señor con su hijo corriendo. Era como 2 manzanas que iba a quemar nada más, que eso lo hacía la quema de la maleza ahí en mediodía. Y él vio que ya había humo y alguien andaba ya quemando para dejar lista la tierra. Como a las 7 de la mañana, él le dice, corramos, hijo, porque mira, ya hay fuego, allá están quemando. Y nosotros vamos tarde. Cuando en unas 4 horas lo hacían. Iban corriendo desesperados para poder llegar luego a quemar. Y corriendo cayeron y se dieron en la cara. Cuando había tiempo, la desesperación de la gente, cuando podemos hacer las cosas. Deuda. En segundo libro de Reyes 4:7, una mujer va al profeta cuando es justificable. Su esposo había trabajado para Dios lo suficiente y murió, quedó viuda. Había una deuda porque estaban trabajando en la obra de Dios y Dios respalda a los suyos.
Y la mujer tenía esa deuda y sus hijos se iban a ir esclavos. Pero ella tenía un derecho legal, como ir a reclamarle al profeta, profeta, se van a llevar a mis hijos de esclavos. Y mi esposo trabajaba en la obra, era un hombre fiel a la obra, a las cosas de Dios. Y la respuesta divina para aquellos que trabajan para Dios. Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. A esta mujer vino la provisión de parte de Dios y le dijo el profeta. Y empieza a preguntarle qué tenía en casa y no había nada. Hay que ser sincero. Y vino Dios y le dio la provisión para que pagara la deuda, porque los cristianos tenemos quien nos pague la deuda. Digo, cuando somos fieles a Dios y servimos a Dios. Pero cuando somos infieles a Dios, ¿con qué vergüenza voy a venir a decirle yo al Señor, Señor, mira, me metí en un problema, sácame de ahí? Si yo he sido infiel a Dios. Acuérdense que hay 3 clases de siervo. Ya creo que lo dije. Hay siervo bueno, hay siervo fiel y hay siervo infiel. Siervo bueno, pero no es fiel. Y hay siervo fiel, pero no es bueno. Y hay siervo infiel. Por eso Jesús llama a uno buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Y cuando hay un buen siervo fiel, Dios se encarga de darle lo que necesita. Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos porque somos fieles a Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús multiplicó los panes? Que la gente iba a entrar de Jesús. Aunque no todos iban por amor a Jesús. Pero Jesús a todos les dio de comer. A todos les dio de comer. Se nos aproxima un tiempo difícil, una hambruna en esta tierra. Y los que estamos fiel, sigamos fiel, porque Dios se va a encargar de darnos. Cuando vino esta pandemia, yo le dije al Señor, Señor, haznos inmunes, porque yo sabía que esto no se iba a parar, ya Él me lo había dicho. Fuimos algunos a un retiro día viernes, sábado y domingo, sin comida, sin nada, y decía una persona, esto lo paramos nosotros, mentiroso. Esto no se para, Dios me dijo que se iba a contaminar todo el mundo. Pero yo le decía al Señor, nos pone inmunidad, que nosotros podamos soportar esta enfermedad que viene. Y Dios ha sido fiel, aunque muchos de la iglesia se infectaron con eso, porque el Señor me dijo, todos van a tener que agarrar ese virus, porque es permisivo. Pero Dios estuvo ahí fiel, pasó un momento difícil, sí, mientras pasaba ese momento, pero Dios estuvo ahí con usted. Dios siempre es fiel, Dios nunca nos ha abandonado y Dios ha estado ahí y la comida no nos faltó. Alguien llegó y nos ofreció un plato de comida. Alguien llegó a ofrecerle algo cuando usted estaba pasando el momento de la prueba y ese gigante no le pudo vencer. Usted venció al gigante de la enfermedad porque usted logró salir adelante y aquí está. Y eso es lo importante. No hay. Para el cristiano no hay una enfermedad que lo vaya a botar. Pero eso sí necesitamos echarle un poquito de aceite a las rodillas. Yo tengo un botecito de aceite y una máquina en Guatemala. Cada vez que miro el aceite con sus palillos, sí me acuerdo de eso.
Cuando la máquina estaba allí, que ya no da vuelta la ataca, dura. Venía y yo le echaba luego, porque yo también aprendí, yo soy sastre también. Sastre de alta costura, somos nosotros la familia. Y yo venía y luego engrasaba, le echaba aceite a la máquina y eso viene a mi mente. Que nada, a la fuerza no se puede trabajar. Y ya cuando le echaba aceite suavecita a la máquina. Cuando nuestras rodillas se acostumbran a doblarse. Decimos siempre rodillas, pero usted puede orar sentado, sentada o parado, depende de la condición. Pero usted está en comunión con Dios. Lo que Dios quiere es que no perdamos nuestra comunión. No necesita que nos vayamos de rodillas. Si estamos en el trabajo no se puede estar de rodillas. Pero puede estar en comunicación con Dios. No perdamos la comunicación porque el gigante anda por ahí, mire, buscando a ver en dónde nos hace caer. Las deudas, solamente Dios las puede pagar. Todos nosotros tenemos una deuda incalculable. Son millones de años trabajando para poder pagar esa deuda, 10,000 talentos. Todos la debemos a Dios, no contando la deuda que tenemos aquí en Estados Unidos. Cada uno de nosotros debemos como $1,000,000. Cada ciudadano americano, hasta los niñitos nacidos, tienen una deuda aquí para poder saldar la deuda de Estados Unidos. Es impagable la deuda que Estados Unidos tiene. Es el país más endeudado del mundo. Es el país que más deudas tiene en el mundo, que a punto está de caer. Los cristianos tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Estamos hasta aquí de deudas. Imagínense las deudas, lo que le debemos a Dios. Si Dios viene y le dice, hermano Carlos, págame lo que me debe. Vamos a hacer cuentas ahora mismo. Me debe tanto de aire. Si va al hospital, ¿cuánto vale un tanque? Mira, ahorita un tanque de oxígeno para los que están enfermos con COVID. Deseaban un tanque de oxígeno. No había oxígeno para la gente. ¿Quién no quería pagar aire para que le dieran por sus pulmones? Si Dios viene y no me van a pagar el oxígeno. Esa es una. Y Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. El jueves estuvimos hablando de lo yo soy la luz, dijo Jesús. Y que Jesús venga y le diga, págame la luz que me debe, yo soy la luz. ¿Cuánto tiempo? Desde que nacimos. Porque nadie puede vivir en oscuridad. Si viene Jesús y nos cobra la luz, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Con qué le vamos a pagar? No hay otra manera de pagar. Él nos cerró las puertas. En los 7 yo soy, no cerró las puertas, es la escalera. Él es la vida. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué más Él puede hacer por nosotros? Él nos libra de esos gigantes que andan tras de nosotros. El otro gigante, la opresión. La deuda, la economía, la opresión. No hay cosa más difícil que estar bajo una opresión. Yo pasé 2 años y medio viendo demonios. Esto era terrible, terrible, terrible estar viendo. Los miraba en la calle, en los puentes pegados, en todas partes. Esta es mi esposa. Si yo no oraba 1 hora, yo en la noche no dormía porque ahí lo estaba mirando. Y me iba al rincón pensando que ahí no los iba a ver, que igual. 1 hora tenía que orar para no verlos. 2 años y medio hasta que el Señor me habló y me dijo, a través de un siervo que vino de Texas, hoy terminó tu prueba. Me quedé con las llaves así en la mano, que el diablo me vete a matar del trabajo, en el trabajo. Vive Dios.
Y el trabajo agarro las llaves del carro y me voy y me dijo, vete a matar. Yo me quedo con las llaves de la mano ya para salir. Era terrible lo que yo estaba pasando. Hasta que reaccioné con las llaves en la mano y dije, ¿qué estoy haciendo? Opresión, el diablo oprime. Ese es un gigante, la opresión. Hasta que el Señor me dio el don de liberación para liberar a muchas personas. Me ha tocado liberar personas de diferentes demonios. Una se me fue encima, decía que era tigre, y está mi esposa, sabe, con uñas decía tigre. Otra como que era puerco, le hacían mis canillas así. Diferentes demonios. Otra que decía que era uno de los gadarenos. ¿De qué tiempo y todavía? ¿Cuántos demonios me he tocado que expulsar? A una hermana, hija de un pastor, así la lengua que sacaba. 3 demonios metidos. Pero hay que pagar un precio. Cuando Dios lo llama a uno, uno tiene que acudir al llamado de Dios porque algo Dios tiene para uno. Pero el miedo, el gigante del miedo, a veces no nos deja. No queremos meternos ante la presencia de Dios cuando Dios quiere hacer algo, porque en la iglesia se necesita de todo. En la iglesia se necesita de todo porque la iglesia es del Señor. Y Él quiere hacer la obra a través de nosotros, que nosotros liberemos al cautivo a través de la palabra de Dios. Que nosotros hagamos algo por el Señor si a Él lo hizo todo. Y yo no tengo ya nada que hacer porque Él lo hizo todo. Lo único es usar mi arma, mi cayado. El cayado que usó David era un palo doblado. Ahora es esto, es la Biblia. Escudriñemos la Biblia. Aprendamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios a través de la Biblia? ¿Por qué dijo aquel leproso? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no vamos y damos la noticia que ya no hay soldados, ya no hay opresión? Y los leprosos fueron a dar la noticia. Triste decir esto, pero hay leprosos que siguen leprosos. Cuando Jesús liberó a 10 leprosos, usted lo sabe. Jesús los mandó y que testificaran de lo que Él había hecho. No fueron a testificar. Solamente uno regresó a agradecerle a Jesús. Y no era israelita, era samaritano. ¿Por qué no vinieron los otros 9? Porque no se llevaban con los samaritanos. Y dijeron, este samaritano, como ya era sano, ya no podían unirse. Cuando estaban enfermos, andaban unidos, la necesidad los tenía unidos. Pero ahora que ya el samaritano era sano, los otros ya no querían unirse con el samaritano porque no se llevaban entre sí. Mas el samaritano vuelve y agradece a Jesús por lo que Jesús había hecho en su vida. Y los otros, ¿en dónde están? Jesús les reclama, ¿en dónde están los otros 9? Y esa pregunta sigue en el aire, ¿en dónde están los 9? ¿En dónde están los 9? Aquí solo hay uno. Los que estamos aquí, solamente hay uno. ¿Y los otros 9 dónde están? Esa es la aplicación. ¿Dónde están los otros 9 que estaban aquí, que también el Señor los liberó, fueron sanos? Pero cuando ya mucha gente, Dios los sana, se alejan porque ya son sanos, ya tienen otro trabajo, tienen buen carro, se alejan, se van y se olvidan de lo que Dios ha hecho. Ya no quieren testificar. Como cuando aquí nació un joven o una jovencita. Se graduó, estudió
como ya es profesional, ya se avergüenza de los hermanos porque ya es profesional y se va a un lugar donde solo hay profesionales. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde te amamantaron? No estoy hablando yo. ¿Qué pasó la primera leche? ¿Dónde te dieron tu primer alimento? Muchos se avergüenzan de los padres, pero la madre es la primera que amamanta. ¿Y dónde está ahora entonces cuando ya es grande la persona, ya tiene ya el conocimiento? Ya por donde mi esposa, no sé bien el testimonio, pero uno ya cuando se graduó, llamó a sus amigos a la casa que fueran, pero al papá le dijo que se escondiera, que no se dejara ver de los amigos. Porque era humilde, era sencillo. Era sencillo, y por ser sencillo, ya no quería que estuviera en la casa, que no vieran los amigos. Cuando la crianza paterna, ¿de dónde empezó? Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día en las iglesias, donde se le dio la educación y ahora se fue porque ya no le gusta. O ya es salvo, supuestamente ya no quiere seguir, porque ya lo salvó el Señor. Pero a mí la Biblia me dice que el que permaneciera en mí, dice Jesús, y yo en él, será verdaderamente discípulo. Hermano, en el amor de Dios, nunca se aleje de las cosas de Dios y nunca se olvide. Nunca se olvide de dónde salió. Y dónde le dieron el alimento espiritual, dónde le dieron. Allá le llaman pacha en mi tierra. En lugar le llaman mamila. En donde se le daba ahí con cuidado que se tomara la lechita tierna. ¿Cuántas veces la palabra de Dios viene suave para los nuevos, para que vayan entendiendo poco a poco, pero conforme la palabra va creciendo? Por eso en Hebreos hay una palabra donde dice, dejando los rudimentos de Cristo, imagínense, dejando la doctrina antigua. Ese es uno de los Hebreos capítulo 6, es el más difícil de entender para muchos. Porque Cristo lo que quiere decir es que sigamos adelante, que dejemos las cosas de atrás, que dejemos ya la doctrina del bautismo, nada más que hacía Juan el Bautista, es lo que quiere decir. Que sigamos adelante en la doctrina, que miremos ya la muerte de Jesús y la resurrección. Porque ya es más que como Jesús anduvo en la tierra con el ministerio, ahora ya cuando Él muere y resucita, ya es diferente, ya es una dimensión diferente. Y ya tenemos que aprender. A seguir adelante. Mucha gente se cuestiona y preguntan y tantas cosas. Pero ¿por qué no le preguntamos a Dios? De los 5 grandes gigantes, vienen una conexión de gigantes. Y es la autosuficiencia. De lo que vengo hablando, la autosuficiencia. Muchos se sienten suficientes para hacer las cosas, pero cuando están ya en la prueba difícil, caen, no pueden, no saben cómo salir adelante. Se sienten suficientes para todo, autosuficientes, que ya no necesitan nada más. Ya no necesitan de Dios. El gigante de la confianza en los hombres. Muchos ponen la confianza en el hombre, cuando el hombre es igual que todos fallamos. Todos fallamos muchas veces, dice Santiago. ¿Por qué ponemos la mirada en el hombre? ¿Por qué no la ponemos en el de allá arriba, que ya nos está vigilando? Pero a veces ponemos la mirada en el hombre, muchos se dedican a lo que el hombre hace o a criticar lo que el hombre está haciendo. Si todos vamos en una pelea, y todos vamos en un desierto. Y todos queremos salir del desierto.
Y todos queremos llegar a donde hay agua, porque nos estamos muriendo de sed todos. Todos estamos peleando, estamos luchando. Uno quizás va más adelante, otros van más atrás, pero estamos peleando, luchando para salir de esta crisis espiritual. ¿Sabe? Estamos en una crisis espiritual. Crisis. Que si no cambiamos, van a ser pocos los que se salvan. Por eso le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pedro ya sabía. Y Jesús les dijo, esfuércense, hermanos, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Esfuércense a entrar, luchen, permanezcan en la fe. Eso es lo que quiso decir. Pruebas van a venir, sí. Me caí, sí, pero me levanto. ¿Ha visto alguna vez los niños que se caen? Están con aquel lloriqueo, ¡ah! ¡Ah! Y mira a ver si, ¡ah! Y cuando no lo miran deja de llorar, pero cuando lo miran, ¡ah! ¡Ah! Para ver quién lo levanta. Y muchos en la iglesia son así, niños. Quieren que alguien nos esté levantando y haciendo el teatro, el escándalo. Cuando cada uno de nosotros pongamos lo que tenemos que poner, ponga su fuerza, ponga el deseo, ponga la valentía. Cada uno de nosotros tiene que poner algo. Dios le dijo a Moisés, le dio una recomendación y le dijo, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Vienen y lo cantan en la iglesia. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Sin vergüenza, si no tiene las manos para darle a Dios alabanza, que usted no tiene que darle una alabanza a Dios, que usted no tiene una boca, una trompeta que se le llama esto, para gritar y decir, Señor, te amo. Gracias, Jesús, aleluya. Vienen y cantan y dicen, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Bien dormidos, cántenlo cuando estén en la vigilia. Pero en el día se va a dormir y a esa hora está bien dormido a la 1 de la mañana. Y es que ni queremos vigilar. Ya ni eso queremos ahora. Ahora se acabaron. Echan la culpa al gobierno que no permite, que al vecino. Hay otro gigante. El cansancio. Ese gigante es terrible que aparece después de los otros gigantes, el cansancio. Estoy cansado y no voy a ir a la iglesia. Pues para trabajar no está cansado. Para el peligro no está cansado. Estoy cansado, no voy, me voy a quedar aquí viendo televisión. Y así se va acostumbrando. Y el enemigo le dice, no vayas, estás cansada. Sí, es cierto, descansa. Descansa. Sí. Pero oiga la voz de Dios, ¿qué Dios le dice? Dios le dirá eso. El cansancio. ¿Sabe usted? El cansancio es una de las peores derrotas que hay. ¿Cómo, hermano? Mire, el cansancio, el gigante que estaba destruyendo al pueblo de Israel, el cansancio. Cuando Moisés estaba con sus manos levantadas, Moisés orando, el pueblo iba hacia adelante, avanzaba. Pero cuando Moisés se cansaba, sus brazos caían, el pueblo también caía y retrocedía. El cansancio es uno de los gigantes que destruye. Hasta que le llegaron a levantar las manos a Moisés para que el pueblo siguiera adelante. Si no, todavía estuvieran peleando. Y nosotros viendo. Pero a Moisés le levantaba las manos y así luchando. El cansancio. Ya ve, mire Moisés, el cansancio le iba a matar hasta que llegó su suegro a darle el consejo. Porque hay quienes que no quieren, solo yo puedo hacer las cosas, solamente yo. Deleguen. Los hermanos están suficientemente maduros ya para que hagan las cosas. Hay que delegar. Hasta que llegó el suegro a Moisés a decirle, Moisés, te vas a morir. Te vas a morir, Moisés.
Solo él arreglando todos los asuntos, hasta que le aconsejo que ponga ancianos que le ayuden. Pero yo conozco iglesias, no aquí, no voy a tomar, porque a veces uno toma iglesias, por ejemplo, que hay iglesias que solamente el pastor hace todo. Abre la lectura, ora por la ofrenda, predica y despide, hace todo él. Pero después ya no aguantan, se cansan. Habiendo más gente que Dios quiere usar. Dios quiere usar a todos, para todos Dios tiene algo que hacer. Delegar en la iglesia. Delegar. Ese era uno de los gigantes. Pero el pueblo. ¿Usted sabe quiénes le levantaban la mano a Moisés? ¿Sabe quiénes le levantaban la mano a Moisés? Uno era Aarón. Y el otro era Hur. Era Hur. Entre los dos les levantaban la mano. Y Moisés los delegó a los dos cuando hicieron el becerro. A Hur lo mataron. A Hur lo mataron. Porque Hur no estaba de acuerdo a lo que iban a hacer y lo mataron. Por eso Aarón y si no investigue, por eso Aarón tuvo miedo, que lo iban a matar también a él y se dio a que hicieran el becerro de oro. Porque a veces el mismo pueblo de Dios se opone al crecimiento de la obra de Dios. El mismo pueblo se opone. El mismo pueblo a veces ponen cosas que no tienen que hacer. Y yo me voy de esta iglesia porque no se hace lo que yo digo. Hay reglas aquí también, si es un gobierno. Pero en lo mismo se oponen. Y como no están de acuerdo, se van. Bueno, ahí que Dios los ayude. Por eso mataron a Hur. Porque él no estaba de acuerdo a la idolatría. Él estuvo allá arriba, era un hombre de Dios. Hur era un hombre de Dios. Estaba arriba con Aarón y bajaron. Y Moisés se fue otra vez a orar. Y ahí ellos aprovecharon a matarlo. Por eso ya no, a Hur no se menciona más adelante. De ahí ya no se menciona en la Biblia. Solamente Aarón. Y por eso Dios no mató a Aarón. Porque Aarón tuvo miedo. Porque es uno de los gigantes que destruye el miedo. Hur prefirió morir. Pero no doblegarse a los gigantes de la tierra. Yo no sé cuál es el gigante que usted le está molestando. Dice que no hay gigantes, sí hay gigantes. Todos tenemos un gigante que nos está haciendo la vida imposible. Todos tenemos un gigante que nos está. Por eso el Salmo 32. A ver qué dice Dios. 32. Ocho. Salmo 32, 8 dice, una de las cosas, el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y le dice, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Te estoy vigilando. ¿Qué estamos haciendo?
Y termino con el Salmo, con Jeremías. Jeremías 20:10. Termino con esto, Jeremías 20:10. Un hombre sufrido, Jeremías, un hombre sufrido. Un hombre que sufrió. En esto se sufre, en estas cosas del Señor se sufren. Dice ese lamento de Jeremías. Jeremías llora y está triste como un profeta. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciarles. O denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. O sea, si yo iba a retroceder. Claudicar es renunciar. Yo claudicaría. Quizás se engañará. Decían. Y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Los enemigos querían que él cayera. Los enemigos son los gigantes. Quieren que uno caiga. Entonces ya hay un aviso. Pero ¿qué dice? Más adelante dice el 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. O sea que es más gigante que los gigantes, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Esto es para los que estamos aquí, perseverando. Ellos allá quieren nuestra caída. El diablo quiere nuestra caída. Pero Dios nos está vigilando y Dios quiere nuestra prosperidad y Él nos está guardando y nada, ningún diablo nos va a hacer daño. Hay un Dios tan grande para una miseria de diablo así. Una miseria de diablo, pero mucha gente dice, ¿y hermano cómo está? Ay, mire cómo me tiene el diablo. ¿Por qué le dan tanto énfasis al diablo? Mire cómo estoy, cómo me tiene el diablo. No. Uno es el que da la puerta, abre o cierra la puerta. Tenemos ahí, dice, un Dios tan grande que nos cuida, nos vigila. Tengamos nuestra confianza en Dios. Ponga nuestra confianza en Dios. Si un gigante viene a atormentarle, échalo fuera. Usted no lo invitó. Ahora si usted lo invitó, pues ahí es otra cosa. Pero si usted no lo invitó, tiene derecho a echarlo fuera. Sáquelo. 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 Él no es invitado. El diablo no es invitado. ¿Quién no lo invitamos? Aquí lo sacamos que se vaya. No lo invitamos. No permita. Y termino con esto. Una cosa es que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pasan ahí, pueden volar. Pero otra cosa es que demos permiso que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es que el enemigo mande dardos. Otra cosa es que uno los reciba en su cabeza. Es diferente, se los puede enviar. Así como envíen, mándalos de regreso. Ahí te van de regreso, diablo mentiroso. Él puede mandarle dardos, ahí te van de regreso, son tuyos, diablo. ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los queremos nosotros? Si estamos en Dios. Estamos alabando a Dios. Estamos aquí. Estamos aquí porque estamos alabando a Dios. Si algún gigante hay, lo vamos a echar fuera ahora. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Pónganse de pie.